Hola, buenas. Nosotras somos el grupo número 2, el cual está compuesto por Valeria García y una servidora, Elaine Otaño. Y en este momento les estaremos hablando acerca de la imaginación como proceso mental y la conciencia humana. Empecemos definiendo qué es la imaginación. Bueno, llamamos imaginación a aquella manifestación de nuestra actividad cuyo carácter consiste en representar, es decir, en poner actos productivos de imágenes. En las imágenes distinguimos con el contenido, el acto, el representar, o sea, el producir contenidos de conciencia en cuya realidad no creemos. La formación de los productos imaginativos se rigen exclusivamente por leyes de asociación y reproducción. Las imágenes son productos, verdaderas construcciones que nos representan o que no representan objeto real ninguno. Es la imaginación constructiva, denominada también creadora o productiva. Las imágenes representan experiencias anteriormente tenidas. Las producen con mayor o menor exactitud. Se llama entonces imaginación reproductiva. La memoria cuenta con un proceso de 4 fases de aplicación. Tenemos la recepción de la información a través de nuestros sentidos, ya sea el oído, la vista, tacto y gusto. Le sigue la asociación de la información. Esta es una regla de oro, ya que de acuerdo a cómo se logra encontrar alguna relación con la información anterior, se puede aprovechar adecuadamente. Cuanta más asociaciones establezcamos, con mucho mayor recordaremos. En tercer lugar, tenemos la conservación o retención de la información. Y por último, evocación de la información. La memoria, a su vez, se rige por unos mecanismos o funciones básicas que son la adquisición o retención, la cual está relacionada con la atención. El material adquirido es retenido. El tesoro de la memoria preserva para su utilización posterior los conocimientos que va adquiriendo. La retención del material, retentiva, es la base de la tercera función de la memoria, el reconocimiento. Solo podemos reconocer un nuevo estímulo si lo hemos ya experimentado con anterioridad y si entonces fue fijado en nuestra mente, de tal modo que el compararlo con el nuevo material nos lleve a reconocer mecánicamente a los estímulos exteriores. Podemos intencionalmente reproducir el material que hemos adquirido y retenido, es decir, poseemos la función de evocar el pasado. La evocación se produce mediante la función de la memoria que llamamos recuerdo o función de recordar. Las 4 funciones básicas de la memoria, adquisición, retención, reconocimiento y recuerdo, hacen pensar a primera vista en ciertas analogías con una máquina que puede conservar ciertos estímulos, como los sonidos, retenerlos en un disco y reproducirlos. Si el mismo estímulo reaparece, un mecanismo lo pone en movimiento. Hasta cierto grado se puede mantener el concepto de la memoria un mecanismo. Se ha observado que casi el 50% de los niños menores de 14 años, después de ver un cuadro durante breve tiempo, de 10 a 40 segundos, son capaces de describirlo con tanta exactitud como si todavía estuvieran mirándolo, y a veces pueden recordar hasta los menores detalles. Ahora estaremos hablando brevemente acerca de la conciencia. La conciencia es el órgano del saber, es un proceso heterogéneo dentro del cual figura el saber. La conciencia no es siempre una receptora pasiva, ordena y elabora todas las sensaciones y emociones y procesos mentales que entran poco a poco a ella. La conciencia es, según David Hume, una especie de teatro donde aparecen los distintos juicios sucediéndose los unos a otros. Pasan, vuelven, se marchan y se mezclan en una infinidad de posturas y situaciones. Por otro lado, tenemos la psicología, la cual es la ciencia que se ocupa del estudio de la conciencia humana y de sus manifestaciones conductuales. Se dice que el término psicología deriva de las palabras griegas psique, alma y logos, ciencia. Entonces, la psicología es la ciencia del alma. Este término se encontraba ya en la literatura científica en el siglo X, además del término neumatología, que se utilizaba con mayor frecuencia. Pero fue introducido oficialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la psicología se separó como una rama de conocer independiente del conocimiento. El acápite, el tiempo, la conciencia y yo. Nos hablas de que las personas somos diferentes, de que tenemos la conciencia diferente y que esas
se manifiesta de diferentes formas. Se presenta en lunares, en el presente, en supervivencias del pasado, o se adelanta a lo que tenemos al día de hoy. Y así puede suceder en todo, en nuestros intereses y aspiraciones. También en la concepción que tenemos del mundo y en la conducta, en las costumbres y el carácter. Nos habla sobre las funciones de la conciencia humana. Las funciones de estas son la percepción, el deseo, la voluntad y la acción. Nos habla de los hechos psíquicos contenidos de la conciencia o estado sustantivo. En palabras textuales, son las sensaciones, imágenes, sentimientos elementales y los pensamientos. También nos habla sobre las estructuras de la conciencia. Estas son algunas de las facetas de nuestros inconscientes. Son el cuerpo, la mente y el espíritu. Nos habla de los estados de la conciencia. Los estados de la conciencia pueden ser normales, como la vigilia, el sueño y el sueño profundo, o alterados, como los estados meditativos y no ordinarios de la conciencia. Nos habla sobre las modalidades de la conciencia, que esta incluyen la estética, la moral y la científica. También existen dos clases de contenido de conciencia. Son las impresiones y representaciones basadas en ideas. La primera son las sensaciones experimentales y las segundas copias, que hace que la conciencia o reproducciones de las impresiones o sensaciones. Las impresiones, percepción o sensación que se logra a través de los sentidos o del mundo de los sentidos. En sí, son lo dado, la última realidad, pero las representaciones como copias o reproducciones requieren un análisis para saber de cuáles impresiones se derivan. Hay dos clases de impresiones, las cuales son las que aportan conocimiento y las impresiones de sentimiento y de la voluntad. Una y otra suelen transformarse en ideas, esto es, representaciones a manera de contenido de conciencia reproducidos. También nos habla que todos los objetos del conocimiento se dividen en dos grupos, la cual son representaciones, que son los hechos, y relaciones reflexivas de esta. Nos habla de los mecanismos para la construcción de las ideas o representaciones. Nos dice, ¿por qué mecanismos se forman las ideas en el individuo? Pues Platón pensaba que la realidad está dividida en dos. Una parte es en el mundo de los sentidos, sobre el que solo podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros 5 sentidos aproximados e imperfectos, y la otra parte es el mundo de las ideas, sobre el cual podemos conseguir conocimientos ciertos mediante la utilización de nuestra razón. Según Platón, nos explica que el ser humano también está dividido en dos partes. Tenemos un cuerpo que fluye y que por lo tanto está indisolublemente ligado al mundo de los sentidos y acaba de la misma manera que todas las demás cosas pertenecientes al mundo de los sentidos, como por ejemplo una pompa de jabón. También nos habla sobre el proceso de adquisición del conocimiento como índice de las condiciones. En esta cápita podemos ver que la mente tiene que enfrentarse a un alud de informaciones procedentes de las fuentes. En primer lugar, podemos ver las situaciones o problemas del momento, de la cual se obtiene informaciones a través de los sentidos. Y en segundo lugar, el almacenaje de conocimientos a través del proceso de recuperación o rememorización. Si esta información está concebida en términos del elemento más simple que la mente,
puede distinguirse mediante alguno de sus sentidos.